Hello, my name is Natalia Vélez. I live in Medellin. I am a lawyer and psychology student with 40 years old. Bueno, vamos el día de hoy a desarrollar el ejercicio número 1 de pensamiento lógico y matemático tarea 2. Entonces tenemos en el ejercicio debemos hacer unas proposiciones y unas tablas de verdad. Yo escogí para el desarrollo de este ejercicio la letra C. Entonces iniciamos, nos dan unas proposiciones simples que son estas y que identificamos como P, Q y R. Esas proposiciones simples las debemos poner como una proposición compuesta de acuerdo con este enunciado que nos dan, esta simbiología que nos dan. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir entonces, aquí tenemos la P, entonces vamos a traer el enunciado simple, la proposición simple de la P. Entonces, esta sería la proposición P, que la vamos a poner con amarillito. Luego entonces este símbolo que encontramos acá es la conjunción que nos dice o que podemos entender como la I. Entonces vamos a poner este conector que es el I. Luego entonces nos está pidiendo la Q, la proposición sería entonces la Q, que también la traemos para acá. La vamos a poner con otro colorcito. Luego nos dice que sí y solo sí. Entonces lo vamos a poner en letras. Y esto lo vamos también a poner en el colorcito que estamos señalando los conectores. Y nos dice que sí, solo sí, R. Entonces, ¿qué dice acá? P y Q, sí, solo sí, R. Entonces nos vamos a traer la proposición simple R. Y esta la vamos a poner en otro colorcito. Entonces queda el sistema de servicio social unadista, es una mirada de la UNAD para formar profesionales humanistas y la UNAD está comprometida con los problemas sociales y sí, solo sí, la UNAD es la primera mega universidad del país. Acá entonces ya quedó hecha la proposición compuesta. Vamos entonces al siguiente ítem que dice generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. Entonces, aquí pues hay que entender que para construir la tabla de verdad manualmente, pues lo que primero debemos hacer es listar todas las posibles combinaciones de verdad para que las proposiciones simples P, Q y R pues ya nos digan cuántas filas debemos poner en la tabla. Entonces, como son 3 proposiciones, vamos a poner 8 filas. ¿Por qué? Porque el número de filas que tenemos se eleva al número de proposiciones que nos dan, de proposiciones simples. Entonces, sería 2 elevado a la 3, entonces esto nos da 8. Esto quiere decir que debemos hacer 8 filas, que ya las identifiqué acá. Entonces tenemos la primera columna es la P, la segunda columna es la Q, la tercera columna es la R. Y esto es lo que vamos a resolver en un momento. Entonces, iniciamos, ponemos 4 verdaderas, 4 falsas y luego 2, la mitad de lo que pusimos en esta columna, es decir, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, y acá ya se intercalan una por una, verdadera, falsa y así sucesivamente. Entonces, vamos a empezar. Aquí vamos primero a solucionar lo que corresponde a la P y Q. Entonces, dice, verdadera y verdadera, esto me da verdadero. Verdadera y verdadera me da verdadero. Verdadera y falsa, yo tengo aquí una tablita que me ayuda un poquito, como estamos hablando de la conjunción, entonces verdadera y falsa me da verdadera, perdón, falsa. Verdadera y falsa me da falsa, falsa y verdadera, entonces aquí falsa y verdadera me da falsa,
falsa y verdadera me da falsa, falsa y falsa me da falsa, falsa y falsa me da falsa. Entonces tenemos que las dos primeras filas dan verdadera y las restantes dan falsa. Luego entonces vamos a solucionar P y Q, sí o sí, sí, solo sí, R. Entonces ya vamos a coger esta columna con esta, que es P y Q y R. Pero entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que acá esta va a ser la primera fila que vamos a leer y esta va a ser la segunda, perdón, la primera columna que vamos a leer y esta va a ser la segunda columna que vamos a leer. Entonces tenemos lo siguiente. Esto ya entonces sería una bicondicional porque el símbolo sí, solo sí es un bicondicional. Entonces me guío por esta tablita. Entonces tenemos verdadera y verdadera, me da verdadera, verdadera y falsa, me da falsa, falsa y verdadera, me da falsa, falsa y falsa, me da verdadera, falsa y verdadera me da falsa, falsa y falsa me da verdadera, falsa y verdadera me da falsa y falsa y falsa me da verdadera. Entonces acá ya tenemos la tabla de verdad, donde si observamos la columna de la derecha, o sea, esta que resolvimos, podemos ver que hay dos filas donde la proposición compuesta es verdadera, que serían la primera y la última, y dos filas donde la proposición es falsa. Esto significa entonces que estamos hablando de una proposición contingencia, que es una contingencia, es decir, que no es verdadera en todas las posibles combinaciones de verdad de las proposiciones simples, pero tampoco es falsa en todas las posibles combinaciones de la verdad. Entonces ya acá hicimos la tabla de la verdad, que es una contingencia, ya que es un valor que el valor de verdad depende de esas proposiciones, que no todas son verdaderas y que no todas son falsas. El siguiente ítem entonces es generar la tabla de la verdad a través del simulador lógica de la UNAD. Acá ya entramos al simulador y por el tiempo entonces no vamos a hacer el ejemplo allí, pero ya esta es la tabla que se extrae del simulador de la UNAD, lo que me da los mismos valores que tengo en la tabla manual. Hasta aquí entonces concluimos el ejercicio número 1. Muchas gracias.